Entonces empecemos. Ya muchachos, vamos a empezar comprendiendo que es necesario comprender la fisiología, la fisiopato, para poder comprender tanto la clínica, el tratamiento, el monitoreo, el manejo, el diagnóstico, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que principalmente vamos a hablar. Todo radica desde la fisiología y es que todo tiene un porqué. Entonces, comencemos. ¿Cómo empieza todo? Todo empieza justamente en esos momentos cuando de repente muchos están tomando su desayuno. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa entra a nuestro sistema, ¿ok? Y va a seguir por dos vías. ¿Cuáles son estas dos vías que va a seguir? Bueno, en primer lugar, la vía más importante a la que va a ir es en primer lugar nuestro querido páncreas, ¿ok? Nuestro querido páncreas, digamos que es el prota de la novela, es el prota de esta, el encargado, el más importante en todo este proceso. Y es que, ¿qué va a pasar aquí en nuestro páncreas? Van a pasar dos cosas. Sabemos que en nuestro páncreas nosotros tenemos lo que son los islotes, ¿no? Está conformado por islotes, que son básicamente islas y así en donde vamos a encontrar diferentes tipos de células. Y bueno, nuestro páncreas tiene bastantes células, ¿no? Aproximadamente 4 a 5 tipos de células, pero las más importantes o las que nos conciernen a nosotros eh, son básicamente dos, que son la célula alfa y la célula beta. ¿Ok? A ver, permíteme para aceptar ahí dentro. Ya. Entonces, tenemos nuestra célula alfa y tenemos nuestra célula beta en el páncreas. Habíamos dicho que cuando la glucosa ingresa a nuestro sistema, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento de lo que es la glicemia, ¿ok? A nivel sanguíneo. Hay un aumento de lo que es la glicemia. ¿Y, y cómo es que nuestro páncreas va a actuar? O qué tiene que pasar para que nuestro páncreas actúe? Pues bueno, aquí tenemos lo que son los transportadores de glucosa. En nuestro páncreas tenemos el GLUT2, ¿ok? Que es importante para qué? Para permitir la activación mediante la glucosa en el páncreas, ¿ok? Son importantes los transportadores porque a veces suelen preguntarnos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. El GLUT2 va a permitir la entrada de la glucosa al páncreas y la activación de este. Entonces, ¿qué pasa? Como habíamos dicho, tenemos célula alfa y célula beta. ¿De qué se debe encargar cada una? Bueno, aquí, al igual que el páncreas, nuestro protagonista es la célula beta. ¿Por qué? Porque la célula beta va a ser la encargada de producirnos la insulina, que es justamente la proteína importante en esta charla, ¿no? Es el prota del cuento. Mientras que nuestra célula alfa lo que va a hacer es secretar el glucagón, ¿ok? ¿Es importante el glucagón? Sí y no. El glucagón básicamente, como su nombre lo dice, básicamente la friega y va en contra de lo que es la insulina, ¿no? Entonces, siempre le lleva a la contra. ¿Qué va a pasar entonces aquí? Digamos que vamos a ir por dos vías. La insulina va a ir por dos vías. Tenemos aquí en primer lugar lo que es nuestro querido hígado, ¿ok? Y después también tenemos lo que es el tejido periférico. ¿Ok? En tejido periférico aquí tenemos pues lo que nosotros sabemos, principalmente el tejido adiposo, ¿no? El músculo esquelético y el músculo cardíaco. Y eso también es importante porque más adelante vamos a entender en cuanto al tratamiento, a la clínica, el por qué es importante, ¿no? Y también tenemos al hígado. ¿Qué va a pasar en cada uno? Bueno, empecemos también con nuestros transportadores. También tenemos transportadores en ese nivel. En el caso del hígado es igual que en el páncreas. Tenemos también lo que es el GLUT2. ¿Ok? Y va a permitir también la entrada de la glucosa al hígado. Y en el caso del tejido adiposo, perdón, el tejido periférico, tenemos el GLUT4, que es muy importante también. ¿Por qué? Es más, es muy característico, ya que el GLUT4 necesita sí o sí la activación mediante la insulina. O sea, necesita específicamente la insulina
para poder activarse y poder permitir que el tejido periférico ingrese lo que es la glucosa en este y pueda producir lo que es la energía y las acciones necesarias aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el hígado? Ya hablamos del tejido periférico. En el hígado, lo que va a hacer la insulina es básicamente utilizar nuestro hígado como un USB. ¿Ok? Imaginemos a nuestro hígado como un USB, una memoria. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Pues básicamente lo que va a hacer es formar, ¿ok? Va a formar lo que es el glucagón. Entonces va a transformar el glucógeno. Entonces va a transformar la glucosa en glucógeno. ¿Ok? Aquí transforma la glucosa en glucógeno para que posteriormente sea utilizada. ¿En qué momentos? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces estos son los principales dos mecanismos por los cuales nuestro páncreas lo que va a hacer es disminuir la glicemia inicial. ¿Ok? Esa glicemia inicial aquí va a disminuirlo. Aquiles, me hablaste del glucagón. ¿Qué pasa con el glucagón? Pues bueno, pasa lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una situación de ayuno? Cuando no hemos consumido lo que es glucosa, donde no hemos comido. Por ejemplo, yo ahorita estoy sin comer. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Pues básicamente el ayuno lo que va a hacer es que voy a tener una baja glicemia. ¿Ok? Y ante una baja glicemia, en nuestro páncreas se va a activar lo que es la célula alfa, o sea, el glucagón. Y este glucagón va a viajar hacia mi hígado. ¿Para qué? ¿Para qué va a viajar al hígado? Para romper, ¿ok? Rompe ese glucógeno que se había formado gracias a la insulina, para que así expulse lo que es glucosa, se forme la glucosa de nuevo en el hígado y de ese modo se produzca un aumento de la glicemia. Ok, entonces Papá Dios nos ha hecho nuestro organismo tan perfecto y tan bien estructurado que es un sistema regulador, o sea, es un sistema, como dice nuestro querido Thanos, perfectamente equilibrado, como debe de ser. ¿Ok? Muy bien. ¿Eso es todo? No, no es todo. Como había mencionado al inicio, la glucosa sigue otra vía, ¿ok? Que es en el inicio del cuento. Va hacia nuestro tracto gastrointestinal, ¿ok? Y aquí en nuestro tracto gastrointestinal pasan cosas interesantes. Antes que nada, no olvidar que aquí en el tracto gastrointestinal también tenemos transportadores de glucosa. Si bien este no es tan importante, pero sí es necesario que lo conozcamos, es el GLUT5 y este es lo que se va a encargar en la absorción de la fructosa. ¿Ok? Aquí se va a absorber lo que es la fructosa, va a permitir la absorción de la fructosa. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar en nuestro tracto gastrointestinal? Pues aquí lo que va a pasar es que se va a producir lo que es el efecto incretina. Se va a dar el efecto incretina. ¿Y qué es el efecto incretina, Aquiles? Bueno, en nuestro tracto gastrointestinal hay dos tipos de células. Tenemos la célula K y tenemos la célula L. ¿Ok? ¿Qué hace la célula K y qué hace la célula L? La célula K va a ser la encargada de producir el JIP. ¿Ok? Y la célula L, por su lado, va a producir el GLP1. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué van a hacer estos dos? Pues básicamente tienen dos acciones. ¿Ok? Juntas van a ir hacia lo que es la célula beta para producir un aumento de la insulina. ¿Ok? Entonces el GIP y el GLP-1 van a hacer un aumento de la insulina. Y a su vez, el GLP-1, por su cuenta, va a ir
hacia la célula alfa en el páncreas. ¿Para qué? Para disminuir el glucagón. Recordemos que el glucagón me va a producir la glucogenólisis, o sea, la ruptura del glucógeno para transformar en glucosa. Entonces yo no quiero eso. Esa es su función del GLP-1, evitar que pase ese proceso. ¿Ok? Pero ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? Que como en toda relación, siempre se mete un tóxico, siempre hay un tóxico. Entonces, el GIP y el GLP-1 tiene una vida media muy corta. ¿Por qué? Por culpa de este tóxico de acá, que se llama DPP4. Este no permite que ejerzan su función, no les permite ser libres, no les permite hacer lo que quisieran hacer. ¿Okay? Entonces, hemos visto varias cosas importantes. Por ejemplo, para nosotros, ahorita comprendiendo la fisiología, sería un boom o sería muy, muy bonito para nosotros que existiera de repente algún fármaco que nos permitiera inhibir, por ejemplo, la DPP4 para permitir que el GIP y el GLP-1 ejerzan su función. Es más, incluso también podría haber algún fármaco que simule ser el GLP-1 de repente. Un agonista del GLP-1. Sería interesante que exista uno, ¿verdad? Porque nos va a permitir así producir mayor insulina y reducir el glucagón. ¿Verdad? ¿Qué más sería importante para nosotros? Sería interesante que de repente exista algún fármaco que actúe en el mismo páncreas, permitiéndonos elevar la insulina. Sería interesante, ¿no? Incluso ya si abarcamos el páncreas, pues por qué no abarcar lo demás? ¿Por qué no de repente abarcar un fármaco que actúe en el tejido periférico que nos permita aumentar la sensibilidad a la insulina? Y así poder absorber más glucosa y permitir la hiperglicemia y permitir la hipoglicemia, por ejemplo. ¿Por qué no? O de repente, si ya también actuamos en el tejido periférico, ¿por qué no también actuar en el hígado? ¿No? Y encontrar un fármaco que lo que haga es evitar la glucogenólisis y evitar la gluconeogénesis, sino más bien fomentar a la formación de glucógeno, ¿no? Sería interesante, ¿no? Entonces acá tenemos, digamos, 5 posibles fármacos que podrían ayudarnos. Perdón, 6. 5. Entonces, sería interesante. La pregunta es, ¿lo habrá? Vamos a verlo más adelante. Entonces, hasta el momento hemos hablado muchas cosas respecto aquí a nuestro querido protagonista, la insulina. La pregunta es, ¿qué es la insulina? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué debería interesarme a mí? Ya vimos cómo es que se dirige, cómo es que se transporta, alguna de sus funciones. Entonces debemos entender que la insulina es una proteína anabólica. ¿Qué quiere decir anabólica? Nosotros entendemos el significado de catabolismo, ¿no? De la destrucción, catabolismo, ¿ok? En el caso de ser anabólica quiere decir lo contrario, ¿no? Va a permitir, va, va a ayudar, va a fomentar la formación de algo, va a fomentar una regulación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la insulina? Tenemos en primer lugar una acción estimulante. ¿Y qué es lo que va a estimular? Perdón, voy a tomar agüita. Ya. ¿Qué es lo que va a estimular? En primer lugar, como ya hemos visto, va a estimular la captación de glucosa. ¿Ok? ¿Para qué? Para que mediante la glucólisis se produzca ATP, que es básicamente lo que necesitamos, ¿no? Mediante el ciclo de Krebs. Es importante. Es lo que necesitamos finalmente. ¿Qué más estimula? Estimula lo que es la síntesis de glucógeno para que no haya tanta glucosa ahí libre, sino almacenarla. Formación de glucógeno. ¿Ok? En el hígado.
¿Qué más? ¿Para qué más me sirve? Porque lo que va a hacer es degrada los ácidos grasos. Y también me permite captar proteínas. Es todo lo que hace, no, también tiene sus acciones inhibitorias. ¿Qué cosa es lo que inhibe? En primer lugar, inhibe la gluconeogénesis a nivel del hígado, ¿no? La formación de glucosa de nuevo en el hígado. Y también lo que es la glucogenólisis, que es la ruptura de ese glucógeno, ¿no? ¿Qué más hace? Eh, Inhibe lo que es la lipólisis, o sea, la ruptura de los lípidos. Ahorita van a entender por qué es importante. Y también inhibe que se degraden proteínas, sino más bien las capta, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué me están metiendo este fluoroquiles? Por esto. Voy a ponerlo de color... Voy a ponerlo de color verde. ¿Qué pasa en nuestro sistema si nuestra insulina falla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos esa resistencia, ok? Resistencia. O si llega a fallar. Bueno, en primer lugar, pues ya no va a estimular la formación del glucógeno y más bien va a permitir la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Y esto qué me va a dar? Pues me va a dar básicamente un aumento crónico de la glicemia. ¿Ok? ¿Y esto qué me va a producir? Me va a producir deshidratación. Y esta deshidratación me va a producir una disminución del volumen circundante. Y producto de esto, me va a dar una hipoperfusión, ¿verdad? Una hipoperfusión. Y por esto mismo me va a dar un aumento de la acidosis, perdón, del lactato, ¿no? Contribuyendo a la acidosis, ¿no? Perdón, me gilié, es acá. Muy bien. ¿Y qué va a pasar aquí en la glucosa? La glucosa, si bien es cierto, mediante la glucólisis se convierte en ATP. Pues bueno, al no tener esa bien controlada esa parte, pues no se va a dar el ATP. No se va a dar correctamente. Y a veces se va a derivar la glucosa. Se va a ir. ¿Y para qué? Para que lo que haga es un aumento del lactato mediante el piruvato, pues, ¿no? Entonces aumenta aún más el lactato. ¿Qué más? En este lado, mediante la lipólisis, ya no la va a inhibir. Y entonces se va a dar la lipólisis. ¿Y qué pasa cuando hay lipólisis? Hay un aumento de los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos lo que me va a hacer es permitir al paciente o hacer que el paciente llegue a la cetosis o la cetocidosis, ¿no? ¿Se entiende? Y esto lo que va a hacer es que aumente aún mucho más el lactato. Ahora entendemos por qué nuestro paciente con diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, que no tiene nada de insulina, suele llegar principalmente por la cetoacidosis diabética, pues, ¿no? O en el caso del paciente con diabetes tipo 2, a la larga, si no llega a las metas adecuadas, pues va a necesitar insulina porque va a haber una falla. Entonces, ¿hasta ahí se entiende? Muy bien. Pasemos Chico, sí. ahora con el problema que nos concierne, ahora sí.
ya hablamos de lo que es la fisiología y parte del mecanismo fisiopatológico. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus? ¿Qué significa diabetes mellitus? Pues básicamente la diabetes mellitus no es más que un conjunto de síndromes. ¿Ok? ¿Conjunto de qué? De, en primer lugar, un aumento crónico, como ya habíamos visto, de la glicemia. Y en segundo lugar, tenemos una falla o un error en cuanto a la acción y en la síntesis, o sea, la producción de insulina. Eso es diabetes. ¿Ok? ¿Y cuántos tipos de diabetes tenemos? Principalmente tenemos tres. ¿Hay muchas más? Sí. Pero principalmente las que nos conciernen son tres. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y la gestacional. ¿Ok? ¿Qué pasa en cada una? Empecemos por, digamos, la diabetes tipo 1, que es la segunda más conocida. ¿Qué pasa con la 1? Eh, pues básicamente en la diabetes mellitus tipo 1 lo que hay es una deficiencia absoluta, ¿ok? No relativa, absoluta de la insulina, ¿ok? Entonces, como hay una deficiencia absoluta de lo que es la insulina, eso quiere decir, eso o puede deberse también a una destrucción de las células beta a nivel del páncreas. ¿Producto de qué? De la autoinmunidad. Esta es una enfermedad autoinmune. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué se da esto? Entonces, mi paciente definitivamente tiene que tener una susceptibilidad genética, una predisposición genética para la autoinmunidad, la cual, sumada a que mi paciente va a tener un gatillo, un agente que va a impulsar esto, que va a iniciar toda esta cascada, se va a dar esta autoinmunidad. Es como si fuera un arma, ¿no? Nosotros tenemos un arma, básicamente la bala es la autoinmunidad. Si yo no aprieto el gatillo, no va a salir la bala, no se va a disparar la autoinmunidad. Entonces, ¿cuáles son esos gatillos? Tenemos en primer lugar infecciones virales. Puede darse por infecciones virales. Puede darse también por tóxicos. Por tóxicos. Y esto lo que me va a generar son anticuerpos. Se me van a generar anticuerpos. Específicamente cuáles, el más conocido y el más preguntado, el GAD65. El GAD65. ¿Ok? Y esto sumado a la formación de linfocitos y macrófagos son los que me van a dar esa destrucción. Son los que me van a dar esa destrucción de las células beta. Entonces, mi páncreas no es que solamente deja de secretar insulina, sino que también las pocas células que me quedan van muriendo. Entonces, me quedo sin reserva de insulina, me quedo sin células beta para formarla. ¿Ok? ¿Qué pasa posteriormente si yo no me doy cuenta? Pues aquí es donde empezamos con lo que son la intolerancia a la glucosa. Mi paciente ya empieza a tener la intolerancia a la glucosa. Y posteriormente esto me va a dar lo que es la clínica en mi paciente. Que más adelante vamos a ver cuál es la clínica. Y por eso es que me va a llevar que me va a llegar con cetoacidosis diabética. ¿Ok? Si hay alguna pregunta me dicen, paro y retrocedo, ¿ok? Si hay algo que no se entendió, me dicen nada más. Muy bien. Entonces, hablemos ahora de la que nos concierne, de la diabetes mellitus tipo 2. No, mejor dejemos la diabetes tipo 2 para el final, porque es la importante y la interesante. Hablemos de la gestacional. ¿En qué momento se da la gestacional? La gestacional suele darse en el segundo y tercer trimestre del embarazo.
¿ok? Y no es tan relevante, entre comillas, porque básicamente este se debe por un aumento hormonal. Entonces es algo pasajero. Es un aumento hormonal por el mismo estado de la paciente. Es algo pasajero. Y principalmente, ¿cuáles? Tenemos aquí, por ejemplo, la progesterona y el cortisol, ¿no? Son estos los que me van a producir la resistencia a la insulina. Porque es importante tener en cuenta la diabetes gestacional en la paciente. Bueno, en primer lugar tenemos que, para poder descartar la diabetes gestacional en la paciente, tenemos que hacerle un test de tolerancia a la glucosa oral entre las 24 a 28 semanas. ¿Ok? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque si nos sale positivo, esto me da para la paciente un factor de riesgo para que en un futuro, después del embarazo, la paciente presente diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Por eso es importante. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Pues básicamente lo convencional es la metformina, pues, ¿no? La metformina. Ya. Ahora sí, hablemos de la diabetes mellitus tipo 2. La hablamos mucho porque en primer lugar es la más frecuente. ¿Ok? Es la más frecuente. ¿Y por qué se va a dar? Se va a dar por eh, porque hay una obesidad, pero no cualquier obesidad, obesidad abdominal, ¿ok? Porque tu paciente puede ser muy joven, puede tener un índice de masa corporal muy bueno, pero si tiene esa grasita abdominal, pues definitivamente va a haber un problema. Y esto lo que me va a producir es esa resistencia a la insulina. Entonces la diabetes tipo 2 básicamente es resistencia. Mientras que la uno era una deficiencia absoluta, esta es una resistencia. Mi páncreas sí secreta insulina, pero me vuelvo resistente a ella. Y principalmente, ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? Por los malos hábitos. Por eso es que el primer pilar en tratamiento para la diabetes tipo 2 es el cambio de estilo de vida. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta obesidad abdominal me va a formar, en primer lugar, como ya habíamos visto, la resistencia mediante la formación de citoquinas, ¿no? De, de productos inflamatorios hacia nuestro páncreas. Entonces se va a formar la resistencia. ¿Qué quiere decir la resistencia? Que básicamente mi páncreas secreta lo necesario de insulina, eh, pero no es suficiente para la glucosa que yo tengo. Me vuelvo resistente. Entonces mi páncreas lo que agarra y dice, ya que me vas a hacer chambear, hermano, ya no importa. Ya tú no chambeas, tú no corres, ya yo voy a tener que hacer la actividad física que tú no haces. Entonces hace mucha más esfuerzo para generar mucha más insulina. ¿Ok? Y es justamente por eso que en este caso no vamos a tener, digamos, una alteración en cuanto a la glicemia en los exámenes laboratoriales. Pero sí vamos a notar algunas características semiológicas, algunos signos semiológicos en nuestro paciente. Aquí vamos a encontrar lo que es la acantosis nigricans y también lo que son los acrocordones. ¿Ok? ¿Qué pasa si aún así mi paciente sigue, no me hace caso, no hace los hábitos, no cambia de hábitos? No me juzguen, gracias. ¿Qué va a pasar? Pues básicamente mi páncreas va a decir, ¿sabes qué, chamo? Ya me cansé, chamito. ¿Sabes qué? Dejo de funcionar. Ya no va a ser, haz tú la chamba, haz tú el trabajo. Entonces aquí ya hay lo que conocemos como una... eh, deja de secretar la suficiente insulina. O sea, ya no secreta más de lo debido, sino que ya deja de secretar la insulina adecuada. Entonces, deja de chambear, su primera chamba, deja de chambear, deja de secretar insulina. Y aquí sí voy a tener lo que es el aumento
de la glicemia, principalmente en la etapa postprandial, o sea, después de las comidas. ¿Ok? ¿Qué pasa si sigo sin hacer caso? ¿Qué pasa si mi paciente sigue sin evaluar la diabetes? Entonces, básicamente, mi páncreas va a decir, no, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones. Me voy a tomar un descanso, mis días libres. No, dame mi liquidación y zafo de acá. Ya que no me haces caso, pues me voy, pues, ¿no? Entonces, deja completamente de funcionar. Ya mi páncreas no funciona. No es que deje de chambear, sino que ya no funciona. ¿Ok? Ya no hay insulina. ¿Ok? Y aquí llegamos a esa parte de acá, pues, ¿no? A esa parte de acá también. Perfecto. ¿Hasta ahí se entendió? Chévere. Entonces, hasta aquí tenemos los tres primeros mecanismos por los cuales se produce la hiperglicemia o los tres mecanismos que pasan en la hiperglicemia. ¿Se acuerdan del octógeno que el doctor nos enseñó? Esos son los tres primeros pasos fisiológicos que suceden. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa también? ¿Qué pasa cuando tengo esta obesidad? Pues ahí vienen los demás factores. En primer lugar, hay una disminución del efecto incretina. ¿Se acuerdan del efecto incretina? Ese de acá. Ese de acá disminuye. Entonces, al no haber efecto incretina, no hay GIP, no hay GLP-1, no hay DPP-4, o hay mayor acción del DPP-4. Entonces, disminuye la insulina. ¿Me entiende? No la aumenta. Importante. ¿Ok? Ese es el cuarto. Hay un aumento, que no debería ser así, hay un aumento en la absorción de glucosa a nivel renal. No debería ser así. La glucosa debería ser expulsada por la orina. Pero no. En nuestro riñón no pasa eso cuando nuestro paciente está en esta etapa. ¿Por qué? Porque acá se va a activar lo que es el cotransportador, un paréntesis, el cotransportador de sodio glucosa del tipo 2, mi querido SGLT2, cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Entonces, ese es un mecanismo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sería también chévere para nosotros, sería muy bueno que de repente exista un fármaco que me inhiba esta acción del riñón. Sería bueno que hubiera un fármaco que me inhiba la acción del SGLT2. De modo que... disculpe, recién leo. ¿Qué parte repito? Ya. Esto de la obesidad. Ok. ¿Qué pasa con la obesidad abdominal? Básicamente la obesidad abdominal va a producir mediadores inflamatorios para nuestro páncreas. De modo que se va a producir esa resistencia. ¿Qué quiere decir resistencia? Que, por ejemplo, nuestro páncreas va a secretar insulina, la suficiente y la necesaria, pero nuestro cuerpo tenemos tanta glicemia, o digamos que nuestros receptores fallan, entonces no vamos a utilizar esa insulina de nuestro páncreas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro páncreas para que compense eso? Tiene que chambear mucho más. Va a hacer mucha más ejercicio. Entonces va a haber un aumento mayor de la insulina. Y ahí es donde nuestra glucosa se va a estabilizar. No vamos a tener ese problema en el criterio de laboratorio. Entonces, cuando tenemos principalmente la resistencia a la insulina, por ejemplo, nosotros los pacientes obesos, me incluyo, no tenemos como criterios laboratoriales lo que son la hiperglicemia, pero sí tenemos estos signos semiológicos, que son la acantosina nigricans, que es la pigmentación negra en el cuello, y tenemos los acrocordones, que son esos lunares de carne que conoce la gente, ¿no? No son lunares de carne, tienen resistencia a la insulina.
¿Ok? ¿Qué más sucede? Si nosotros dejamos que esta situación continúe y no cambiamos nuestro estilo de vida, que es el principal pilar, pues básicamente nuestro páncreas lo que va a hacer es dejar de chambear. Va a tener una hipofunción. Va a disminuir su funcionalidad. Y al no haber mucha insulina, pues ahí sí, en nuestros laboratorios va a aumentar lo que es la glicemia. Va a aumentar los niveles de glucosa. Específicamente en la etapa postpandreal. O sea, después de las comidas. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Ok? Si mi paciente diabético continúa sin hacer los cambios, no toma su medicación, ¿qué pasa después? Pues que tu páncreas deja de funcionar completamente, ya no secreta insulina. Y aquí tu paciente de repente sí puede necesitar lo que es la insulina. Claro que también se le puede dar insulina en los otros momentos, pero aquí es fundamental la insulina, ¿no? Es como si fuera un paciente con diabetes tipo 1. Necesita específicamente la insulina, porque el páncreas ya no la secreta, ya no funciona. ¿Se entendió? Esos son los primeros pasos. ¿Ahí sí se entendió? A ver, confirmen. Ya, chévere. Sí, sí. Ya, chévere. Entonces nos habíamos quedado acá. Sería chévere que entonces tengamos un medicamento que funcione a nivel renal para inhibir la acción del SGLT2. Sería chévere. ¿Lo existe? No sé. Más adelante la vamos a ver. ¿Qué más pasa? ¿Qué más sucede? Tenemos una disfunción en los neurotransmisores. Tenemos una disfunción en los neurotransmisores. Y eso es importante, sí, porque justamente por eso es que mi paciente va a tener esa sensación de querer comer constantemente. No va a tener la saciedad necesaria. Y es que recordemos que el Darth Vader de nuestro sistema, el lado oscuro de nuestro sistema son nuestras emociones. Definitivamente somos seres emocionales. Y es que nuestro sistema, nuestro querido cuerpo, como ya he dicho, es tan perfecto que sabe cuándo no necesita más, sabe cuándo ya no debe comer. Nuestro cuerpo sabe cuándo debe parar. Nuestro cuerpo sabe cuando nos dice, oye, ¿sabes qué? Sí tengo reservas y ¿cómo se llama? Y tengo glucosa, no, tengo insulina también, no necesito nada más. Así que aguanta tu coche, ya no como más. Sin embargo, tenemos un segundo cerebro, tenemos nuestro hipotálamo, bueno. Y el hipotálamo, nuestro cerebro emocional, ¿no? Básicamente es el que no nos va a permitir tener esa saciedad. Es el que nos va a decir, oye, no has comido. Aquiles, ¿sabes qué? Hoy en el día no has comido. Tengo hambre. Cómete. Ese es el cerebro que nos va a decir. La emoción. Entonces, si hubiera, ahí va otra vez, si hubiera algún medicamento para tratar la obesidad que actuara a nivel hipotalámico, podríamos de algún modo disminuir también lo que es la obesidad en los pacientes. Si hubiera medicamentos para la obesidad. ¿Ok? ¿Ya me entienden? Sí los hay, ¿no? Hay medicamentos que actúan en este sistema. Por eso es importante también la medicación para la obesidad en los pacientes obesos. Muy bien, continuemos. Entonces, ya vimos qué es lo que pasa en cada uno de ellos. Ahora vamos a ver lo que es la clínica. Y la clínica del paciente también tiene un porqué. Todo tiene un porqué como estamos viendo, ¿verdad? Todo tiene un porqué. En clínica tenemos principalmente dos cosas. Tenemos la clínica cardinal, que básicamente significa en la etapa avanzada, ¿no? De la diabetes, o ya en la etapa final, si podría decir, ¿no? Donde recién el paciente va a ver estos síntomas. ¿Y cuáles son estos? Tenemos aquí las 4P, ¿no? P, 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 P. ¿Cuáles son mis 4P? ¿Y cuál es el porqué de cada una? Tenemos la polidipsia,
¿Por qué tiene polidipsia mi paciente Aquiles? Porque está deshidratado, pues. Falla la insulina, hay un aumento de la glicemia, hay deshidratación. Necesita hidratarse. Por eso tiene polidipsia tu paciente. La polifagia. ¿Por qué tiene ganas de comer mi paciente? Porque hay una disfunción de neurotransmisores. No tiene saciedad. Por eso es que come y come. Tiene polifagia tu paciente. ¿Qué más? Tiene poliuria también. ¿Por qué? Porque tiene tanto el aumento de los cuerpos cetónicos como también tiene una absorción glucosa renal. Hay una disfunción, quiera que no renal, y tu cuerpo quiere compensar eso. Por eso es que hay una poliuria. Hay un aumento en lo que es el, la orina, ¿no? Hay poliuria. Entonces, necesita tu paciente eso. Por eso es que tiene esa sintomatología. ¿Y por qué tiene pérdida de peso? Eso no entiendo. ¿Por qué tiene pérdida de peso? Por esto. Como ya hemos visto, si tu paciente falla la insulina, tiene resistencia a la insulina, no va a llegar insulina al tejido periférico y pues definitivamente no hay como el músculo, el tejido adiposo, todo eso se mantenga. Entonces nuestro paciente va a estar caquético, no va a estar desnutrido. Entonces por eso tenemos la pérdida de peso. ¿Ok? Entonces todo tiene un porqué. Las 4P tienen un porqué. ¿Ok? Muy bien. Aparte de la clínica cardinal, vamos a hacer también un versus. Vamos a hacer un versus entre la diabetes tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Vamos haciendo el versus. Muy bien. Empecemos. ¿Cuál es la clínica diferencial entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Bueno, en primer lugar, hablemos de edades. ¿Quién se unió? Permítame corroborar que se esté grabando. Sí, ya. Entonces, hablemos de la edad. Entonces, ¿en qué pacientes se va a presentar la diabetes tipo 1 principalmente? En jóvenes, menores de 35 años, por lo general. ¿Ok? Y mientras que la diabetes tipo 2 se va a dar más en adultos, mayores de 45 años. Si bien es cierto, la literatura también nos habla de 35 a 45 años, factor de riesgo para diabetes, y es que este es un factor relativo. Tranquilos, ya llevan a pitar, ya tranquilos. Este es un factor relativo, y es que en los últimos tiempos también estamos viendo que pacientes jóvenes pueden tener diabetes, ¿no? En mi caso, pues no, soy joven, soy obeso, puedo tener diabetes. Pi, pi, pi. Muy bien. ¿Qué más pasa? Hablemos también de la predisposición genética, de la susceptibilidad genética. En el caso de la diabetes tipo 1, hay una susceptibilidad o una predisposición genética moderada. Aguanta, Aquiles, me palteaste. Cómo es que es moderada? Si me estás diciendo que hay una que es principalmente autoinmune. Sí, pero la predisposición genética que tiene el paciente es para la autoinmunidad, no para la diabetes, para la autoinmunidad. Sus papás han tenido enfermedades autoinmunes, mi paciente también puede tener enfermedades autoinmunes, ¿ok? No diabetes necesariamente, ¿ya? Mientras que en la diabetes tipo 2, aquí sí tengo una predisposición genética alta para la diabetes. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a tu paciente con diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo en mi caso, ¿no? O de repente en el caso de algunos compañeros, definitivamente te van a decir, sí, ¿sabes qué? Mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi primo, mi tío, eh, tienen diabetes, familiares con diabetes. Y también por el tema de los hábitos alimenticios, los malos hábitos, ¿no? Entonces, eh, también se heredan los hábitos alimenticios. Pasan de padre a hijo, pasan entre la familia. Entonces, quita que no, eso también. ¿Cuál es otra diferencia? La forma de Boot. La diabetes mellitus tipo 1
se presenta de una forma aguda, súbita, concomitante. En pocas semanas se presenta tu paciente con la cetoacidosis diabética. ¿Ok? Mientras que en el caso de la diabetes tipo 2, no. Por lo general es asintomática. ¿Y en qué momento se da cuenta tu paciente que ya tiene diabetes? Ya sea por un chequeo o cuando ya está en la etapa final de las 4P, ¿no? Entonces es asintomática. Y también puede llegar tu paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Esa es una diferencia. ¿Cuál es otra diferencia? También tiene que ver con la anterior, que la diabetes tipo 1 tiende a la, acido, a la cetosis, ¿no? Tiende a la cetosis. Mientras que la diabetes tipo 2 no. Y la última diferencia es en cuanto al tratamiento. El tratamiento en la diabetes tipo 1, definitivamente, ¿qué es lo que le falta? Insulina, mete la insulina. Eso es lo que necesita tu paciente. Después está todo chévere, no necesita bajar de peso, está su peso normal. Ah, esa es la otra que me faltó. En cuanto al peso, en cuanto al peso, los pacientes con diabetes tipo 1, ¿quién se unió? Ya. En cuanto al peso, los diabetes mellitus con tipo 1 suelen ser delgados. Es más, incluso pueden ser eutróficos. O sea, su peso está normal. Mientras que la diabetes tipo 2 no. Por lo general son obesos, pues no. Tienen sobrepeso y sobre todo la obesidad abdominal. ¿Ya? Entonces, en este caso, en la diabetes tipo 1 el tratamiento solamente es insulina, porque es lo único que le falta, la insulina, porque no necesita bajar de peso. ¿Ok? Tampoco necesita, por lo general no necesita antidiabéticos tampoco, porque solamente lo que le falta es la insulina. Es el único desorden. Mientras que la diabetes tipo 2 no. Aquí sí necesitamos cambios del estilo de vida para bajar de peso. Segundo lugar, necesitamos antidiabéticos. Necesitamos antidiabéticos que actúen aquí, ¿no? En todas las cosas que hemos dicho, que podrían actuar aquí, ¿no? En esos moraditos. Y tercero, ya cuando nuestro paciente está pues, mal, ya le metemos insulina si necesita, pues, ¿no? También en algunos casos podríamos necesitar la insulina. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo diagnostico yo a mi paciente con diabetes mellitus? Bueno, como yo me lo he aprendido y lo que les recomiendo es que sea para diagnosticar a tu paciente con diabetes, apréndete de memoria los rangos prediabéticos. El rango prediabético. ¿Por qué? Ahorita vas a ver. Tenemos 4, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3 y 4. En primer lugar tenemos aquí nuestra glicemia en ayunas. Aquí tenemos nuestra hemoglobina glicosilada. En tercero tenemos nuestro test de tolerancia oral de glucosa, ¿verdad? Y cuarto tenemos nuestra glicemia al azar. Correcto. ¿Cuáles son los valores de cada uno? Bueno, el rango prediabético para la glicemia en ayunas es de 100 a 125. Para arriba tiene diabetes. Para abajo está normal. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la hemoglobina glicosilada? ¿Cuál es el rango prediabético? 5.7 a 6.4. Para arriba tiene diabetes, para abajo está normal. 5.7 a 64. ¿Ok? Perdón, 5.7 a 6.4. Mi test de tolerancia a la glucosa oral
de 144, perdón, 140 a 199. Acuérdense del 199, ¿por qué? Porque la glicemia al azar es mayor a 200. ¿Ya? Ok, entonces test de tolerancia a la glucosa oral 140 a 199. Para arriba, diabetes. Para abajo, normal. Y acá voy a hacer un corte. ¿Por qué? Porque la glicemia al azar no tiene rango, digamos, un rango normal y tampoco nos sirve para hallar lo que es la prediabetes, sino que la glicemia al azar siempre nos va a servir para el diagnóstico de diabetes. ¿En qué tipo de pacientes o en qué momento se va a dar? Siempre y cuando nuestro paciente ya tenga las 4P, ¿ok? O tenga la sintomatología de repente de descompensación de una cetoacidosis diabética, ¿no? En ese caso nosotros vamos a hacer una glicemia al azar para, digamos, sí o sí, si nos da por encima de 200, tiene diabetes, ¿no? Muy bien. En los demás casos, ¿qué pasa? Hay una discrepancia, hay un problema, y es que nuestros dos mecanismos rectores o principales que tenemos, que es en este caso el MINSA, y bueno, en el que nos guiamos, que es el ADA, tienen, digamos, dos formas de ver la vida diferentes. ¿Qué nos dice el MINSA? El MINSA nos dice esto. En qué, bueno, empecemos primero en qué coordinan los dos. Los dos dicen que sí o sí necesitamos más de 2 exámenes positivos. Uy, ¿qué pasó? Dicen que necesitamos más de 2 exámenes positivos para dar el diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Más de 2 positivos. ¿Qué nos dice el MINSA? El MINSA nos dice que vamos a hacer 2 veces el examen de glicemia en ayunas. Eso nos dice el MINSA. Vamos a hacerlo 2 veces. Si la primera me sale positivo, voy a hacerle una segunda glicemia en ayunas. Si la segunda glicemia en ayunas también me sale en más de 125, doy mi diagnóstico de diabetes. ¿Ok? ¿Qué pasa si mi glicemia en ayunas, una me sale positivo y la otra me sale negativo? Bueno, según el MINSA, lo que voy a hacer es darle o hacerle el test de tolerancia a la glucosa oral. Si mi test de tolerancia a la glucosa oral sale más de 199, doy mi diagnóstico de diabetes. Si no, simplemente queda como un paciente con intolerancia a la glucosa en ayunas, nada más. O intolerancia a la glicemia en ayunas, con hiperglicemia en ayunas. ¿Ok? Y Aquiles, ¿dónde queda según el MINSA la hemoglobina glicosilada? Para el MINSA, la hemoglobina glicosilada queda solamente para el control del paciente, para controlar al paciente. ¿Por qué? Porque esta te evalúa la glucosa en los últimos 3 meses. Y es que también tiene sus contras. ¿Cuáles son sus contras? Que en primer lugar, en pacientes, por ejemplo, con anemia, puede alterarse. Es hemoglobina, pues no, puede alterarse. O de repente en pacientes con hemoglobinopatías también puede alterarse. Y tercero, por el costo, por lo económico. No es tan accesible para los pacientes. ¿Ok? Es más, a veces ni siquiera hay en donde estamos, en donde trabajemos. Sin embargo, para el ADA, este es el más significativo. ¿A cuál le hacemos caso? Al que tú quieras. Al que tú quieras. Pero recuerden siempre, en primer lugar, ver el costo-beneficio del paciente, pues, ¿no? Lo que sea accesible para el paciente. Si ven que su paciente tiene las posibilidades de hacerse la hemoglobina glicosilada y que no tienen ninguno de estos problemas, ¿no? Pueden hacerle la hemoglobina glicosilada. Aunque personalmente, en lo personal, yo prefiero el esquema del MINSA, pues, ¿no? Hacerle la glicemia en ayunas, de tolerancia a la glucosa y el para el control. Pienso yo que es lo más acertado. Muy bien.
Ya hemos pasado por el diagnóstico, la clínica y llegamos para la parte final de esta charla, de esta exposición, que es en el tratamiento. Y bueno, muchachos, el tratamiento ya se lo saben, ¿no? Principalmente insulina. Hablemos de la insulina en primer lugar, ¿no? Que es lo que necesitamos. En cuanto a insulina, tenemos dos. Tenemos insulina basal, que son las lentas, ¿no? Como tu crush, para entender tus indirectas. Lento el pato. Y tenemos la insulina rápida, o también llamada la postprandial, o también llamada plus, el plus, ¿no? En las basales, ¿cuáles tenemos? En las basales tenemos dos. Tenemos las lentas y las intermedias. ¿Ok? Y en las postprandiales tenemos las rápidas y las ultra rápidas. ¿Quiénes están aquí en las lentas? Bueno, lárgate. Tenemos a la largina. Ok, acuérdense. Lárgate, largina. Tenemos al monstruo de Temir. De Temir. Y por último, ¿para qué das insulina? Para la glucosa, disminuirla, ¿verdad? ¿Y de quién es la insulina? De la glucosa. De Gludec. ¿Ok? Ahí está. ¿Para qué das insulina? De glucosa desciende. De Gludec. Largina, de Temir, de Gludec. En la intermedia, ¿quiénes tenemos? La que usamos en el hospital, la NPH. ¿Ok? En las postprandiales, ¿a quiénes tenemos? En la vía rápida tenemos a la cristalina. O R, pues, ¿no? La cristalina. Y en las ultra rápidas, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a, bueno, la Lispra, perdón. Acuérdate de tu amiga Liz. ¿Qué pasa con Liz? A la Liz le encanta la glucosa. Tenemos glulicina. Y por último, aspartica. Entonces a tu amiga Liz le gusta la glucosa. Lispro, glulicina y la aspartica. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en ellos? No sé si es necesario que lo diga, pero bueno, ya, a ver, lo digo. En cuanto al basal, las lentas van a tener un efecto a las 2 horas. ¿Ok? Tanto las lentas como las intermedias, su efecto es a las 2 horas. Eh, o sea, su inicio, ¿no? Su inicio. ¿En qué momento llegan a su pico máximo? En el caso de las lentas, no tienen pico máximo. No tiene pico máximo. Mientras que las intermedias, sí. Pero a las 6 a 8 horas. ¿Ok? ¿Y en qué momento, digamos, y cuánto tiempo dura? Bueno, por 2, multiplique por 2. 6 por 2 dura 12 horas a 24. Perdón, a 14. Casi me gileo. 12 a 14 horas. ¿Ya? Mientras que las lentas duran más de 24 horas. ¿Qué pasa con las rápidas? Las rápidas también es diferente. Hablemos de las rápidas en primer lugar. Su inicio es a los 30 minutos. ¿Ya? Llegan a su pico aproximadamente cuando las lentas recién están iniciando, las rápidas ya hicieron su pico a las 2 horas. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo me duran? Por 2, pues. 2 por 2, 4 a 6 horas.
¿Difícil? Ahí está, ¿no? 30 minutos, 2 horas su pico, 4 a 6 horas dura. ¿Qué pasa con las ultra rápidas? Las ultra rápidas empiezan a los 15 minutos desde su aplicación. ¿En qué momento llegan a su pico? A la hora nada más. A la hora. ¿Y cuánto tiempo dura? Multiplica por 2. 2 por 1, 2 a 3 horas. Ya está. Esa es la principal diferencia. Ahí dependiendo de qué es lo que necesita tu paciente, le vas a dar uno u otro. ¿Ok? Aquí te digo, ¿y sabes más o menos como que la diferencia de qué usar en qué paciente? Porque eso la verdad no. O sea, de cuál usar en qué tipo de paciente. Claro, por ejemplo, depende del requerimiento de tu paciente. Por ejemplo, si tu paciente solamente tiene picos de hiperglicemia en las mañanas, en las noches y en el almuerzo no, pues lo mejor es postprandiales, pues no, vía rápida o ultra rápida. ¿Por qué? Porque su efecto son 4 a 6 horas, 2 a 3 horas, que es lo que necesita tu paciente. Mientras que si de repente tu paciente los mantiene su hiperglicemia durante mayor tiempo, de repente todo el día, entonces mejor utilizas las insulinas basales. Lo recomendable es que, según el esquema, es que haya un equilibrio entre los dos, pues, ¿no? Si tu paciente está en el hospital, utilizas la NPH y después ya empiezas 2 horas después de aplicada la postprandial, vas retirando ya la basal, ¿ok? Eso es lo recomendable. Ahora, ¿qué más iba a decir? Tener cuidado con lo que es la hipoglicemia, ¿no? Las basales tienden más a producir lo que es la hipoglicemia, ¿no? Que las postprandiales. Porque pues como vemos, su pico no es máximo, no es mucho, ¿no? Dura muy poco tiempo, mientras que las basales sí, entonces podría causarnos hipoglicemia. Entonces ahí tenemos que nosotros evaluar el riesgo-beneficio del paciente, qué es lo que necesita, si de repente, y es que la NPH sí o sí tiene que ser en un medio intrahospitalario, ¿no? Mientras que la postprandial pueden ser subcutáneas también, ¿no? Eso es importante también ver. Depende de qué es lo que Ya, necesite. aquí en las basales, las lentas no hacen pico, ¿verdad? Y por eso estas tienen menor riesgo de hipoglucemia. Correcto. Y Ah, su ya, ya. duración es de 24 horas. Sí, sí, amigo. Ya, ya, amigo, gracias. Eso estaba en duda, la verdad. Ya. Bien, entendido la parte de insulina, porque esto vamos a darlo para pacientes con diabetes tipo 1, básicamente en cetoacidosis diabética, y también pacientes con diabetes tipo 2 que llegan a lo que es la hipermolaridad hipoglucémica, ¿no? Bien, pasemos ahora con los antidiabéticos, que es la segunda parte. Básicamente eso solamente lo vamos a utilizar en nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? ¿Y quiénes tenemos aquí? En primer lugar tenemos a... Voy a ponerlo de otro color. Voy a ponerle el color moradito para que se acuerden. Las biguanidas. ¿Ok? ¿Y quién es el principal precursor de las biguanidas? La metformina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Acá, muchachos, ¿se acuerdan? Aquí actúan las biguanidas. En el hígado. ¿Ok? Aquí actúa la metformina. ¿Ok? Voy a ponerla acá. Metformina. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, básicamente, su mecanismo es inhibir, ¿no? Inhibir la acción del glucagón. O sea, impedir que se forme la glucosa de nuevo, o sea, la gluconeogénesis, y que se produzca la glucogenólisis. Básicamente, ese es su mecanismo de acción de la metformina. ¿Cuáles son los efectos adversos de la metformina? Bueno, por el mismo hecho de que estamos hablando aquí justamente en el hígado, recordemos, perdón, me dio hipo, ya, la metformina puede producirnos acidosis láctica. Es raro, pero puede producirnos acidosis láctica. Entonces, no es recomendable, no es recomendable
Voy a dibujar acá tu hígado. Efecto adverso. Puede producir acidosis láctica y no es recomendable en pacientes con insuficiencias severas a moderadas. Por ejemplo, se actúa en el hígado para pacientes con insuficiencia hepática. Mejor no. De repente te viene tu paciente cirrótico. No, metformina no. Aguanta, tengo otras opciones. Viene tu paciente con insuficiencia cardíaca. No, aguanta, tengo otras opciones. Mejor. ¿Ok? Muy bien. Después, ¿quiénes tenemos? Después tenemos a las sulfonilurias. ¿Ok? Sulfonilurias. ¿Quiénes son las sulfonilurias? Son los que comienzan con G. Son los que comienzan con GLI. ¿Ya? Entre ellos, ¿a quiénes tenemos? A la GLI benclamida. ¿Ok? La glibenclamida. ¿Dónde actúan las sulfonilurias? ¿Dónde actúa la glibenclamida? Aquí, en esta parte, en la insulina. Lo que hace la glibenclamida es directamente elevar la insulina. Directamente. Por eso, aquí voy a ponerle gliben. Por eso es que su principal factor adverso, ¿ok? Su principal efecto adverso es la hipoglicemia. Puede producir hipoglicemia. Y también puede, no tanto, pero sí puede producir un aumento de peso. ¿Ok? Entonces tener en cuenta ahí. Puede causarte hipoglicemia o también puede aumentarte de peso. Número 3. Farco número 3. Tenemos a las tiazolidinediona. ¿Ok? Voy a ponerle tiazolidinediona. ¿Quiénes son las tiazolidinediona? Pues básicamente son aquellos, recuérdense, necesitamos siempre el GLI, entonces son los que terminan en GLI, ¿ya? ¿En dónde actúan? Aquí, mira, en el tejido periférico. Aquí actúan aquí actúan, ¿ya? Entonces, ¿y quiénes tenemos acá? El tejido adiposo. Entonces, por eso le vamos a poner aquí glita. ¿Y en qué termina? En ona. Glitazona. ¿Ok? Entonces, las tiazolidinedionas son las que terminan en glitazona. Gli de glucosa o de glicemia, ta de tejido adiposo, que es donde actúa el tejido periférico, y zona. ¿Ok? ¿A quiénes tenemos aquí? A tu tío. Aquí tenemos a tu tío llamado Rossi. A tu tío Rossi. Tenemos a la tioglitazona y a la rosiglitazona. ¿Ya? ¿Dónde actúan? Ya vimos, en el tejido periférico, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo? Lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad a la insulina. Es fisio nada más, ¿verdad? Aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Cuál es el problema de las tiazolidinediona? Que básicamente no solamente actúa en el tejido periférico, también donde actúa, en el músculo cardíaco. Y el problema es que puede causar lo que es retención hídrica. Y como causa retención hídrica, tenemos el riesgo de exacerbar a pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado ahí con las... Por eso ya no son tan usadas. Tu tío Rossi ya no es tan usado. Porque tu paciente puede llegarte a la hospitalización después de estar utilizando ese tratamiento
por una exacerbación de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a inhibidores de la alfa glucosidasa. ¿Y quiénes son estos? Tenemos a la acarbosa. ¿Este dónde actúa? Este va a actuar aquí, a nivel gastrointestinal. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Es básicamente inhibir las disacáridas. O sea, va a inhibir la absorción de glucosa. Va a inhibir la absorción intestinal de glucosa. ¿Ok? Entonces, inhibe absorción de glucosa. El problema que no hay en el Perú. No hay en el Perú. Así que olvídese. No hay en el Perú. Y otro problema es que también puede causar problemas gastrointestinales. ¿Ok? Entonces acá lo voy a colocar. Aquí la carbosa. Aquí tu tío. Tío Rossi. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a los inhibidores de la DPP4. Bienvenidos al chat. Inhibidores de la DPP4. Entrando. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer? O bueno, ¿a quiénes tenemos principalmente en los inhibidores de la DPP4? Los inhibidores de la DPP4 son los que terminan en gliptina. Acuérdese, siempre el gli. Y acuérdense aquí del medicamento. En la gliptina tenemos, como sabemos que la DPP4 básicamente es tu tóxico, ¿verdad? Es su tóxica. No les va a permitir hacer lo que ustedes quieren. No les va a permitir salir. No quiere que se vayan de fiesta, de parranda. En pocas palabras, no les va a permitir tener citas. ¿Con quién más? Con tu amiga Lina. Entonces, para los chicos, la DPP4 no te permite tener cita con tu amiga Lina. No quiere que salgas. Entonces, aquí tenemos a la cita-gliptina y a la lina-gliptina. ¿Ok? Ina, ina. ¿Ya? Gliptina. Cita-gliptina y lina-gliptina. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde van a actuar esto? Aquí. Aquí va a actuar. Aquí actúa tu cita. Lina. ¿Qué es lo que hace? Básicamente inhibe la DPP4. Y cuando la inhibe, permite que el GIP y el GLP-1 tengan una vida media más prolongada. Así disminuyendo la glucosa, permitiendo que no haya, ¿no?, la glucogenólisis. Y también aumentando la insulina, permitiendo todo lo demás. ¿Ok? Así es que actúa la DPP4, los inhibidores de la DPP4. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a dos importantes, los dos últimos. Tenemos en primer lugar los inhibidores de la SGLT2. ¿Dónde van a actuar estos? Aquí. Aquí va a actuar los inhibidores de la DPP. Van a permitir que la glucosa se vaya por la orina. ¿Ok? ¿Y a quiénes tenemos aquí? Acuérdense, si hablamos de riñón, necesitamos de filtrado. Riñón filtrado. Entonces empezamos con nuestro GLI. La F de filtrado. Fosina. Glifosina. ¿Y a quiénes tenemos aquí? Como estamos hablando de agua, te vas a empapar. EMPA
y DAPA. Empaglifosina y dapaglifosina. ¿Dónde actúan estos? En el riñón, pues, ¿no? Muy bien. La DPP-4 la DPP-4 no tiene efectos adversos, por cierto. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de los inhibidores de la SGLT2? Pues básicamente, como efecto adverso tenemos principalmente como actúa a nivel renal, va a haber demasiada orina, glucosa, etcétera. Podemos tener el riesgo de infecciones geniturinarios. ¿Ok? Y también tiene beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Sus beneficios son, en primer lugar, va a disminuir el riesgo cardiovascular. En segundo lugar, va a aumentar la fracción de eyección. Y en tercer lugar, va a reducir la progresión en enfermedad renal crónica. Entonces te viene un paciente con enfermedad renal crónica, estadio 3, estadio 4, le das tu inhibidor de la SGLT2, pues no, aquí está tu beneficio. ¿Ya? Y por último, tenemos a los agonistas de la GLP-1. ¿Y quiénes tenemos aquí? Al agonista glutide. De glucosa, pues, ¿no? Agonista glutide. ¿Ok? Este actúa donde ya vimos en la parte del estómago, la GLP-1, ¿verdad? Muy bien. Factores de riesgo, no tiene factores de riesgo, al contrario, es beneficioso. Disminuye el riesgo cardíaco y también te ayuda a bajar de peso. Y como dijo mi abuelita, colorín colorado, el cuento se acaba. ¿Dudas? Aquí les te digo, Uh-huh. entonces en el caso de que fuera, por ejemplo, un paciente renal, el mejor sería darle ese, ¿no? El GLP-1. No, si es un paciente renal, lo mejor es el El, SGLT2. ahí es GLT-2. Correcto. Porque el SGLT2 retrasa la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Ya? Para finalizar, voy a proyectar unos casos clínicos que tengo para ir practicando. ¿Ya?